Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué privilegio, qué grato es poder saludarles nuevamente en este año 2025 que el Señor nos ha permitido vivir. Estamos agradecidos con Dios porque tenemos nuestra familia, tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos salud, podemos movernos, podemos ejercitarnos, podemos caminar, podemos comer, ¿verdad que sí? Y todo eso es gracias a nuestro Padre Celestial. También agradecemos a Dios porque podemos estudiar su palabra y podemos compartirla a través de este medio. Por eso también quiero darle gracias a usted por siempre darle clic a nuestros videos, por siempre apoyar nuestro ministerio de alguna u otra forma. Quiero invitarle, si es la primera vez que usted nos está viendo, por favor suscríbase a nuestro canal, comparta todos nuestros temas y por favor húndale clic a la campanita de notificaciones para que de esa forma usted pueda enterarse de todo el contenido que hacemos en este lugar. ¿Está bien? Muchas gracias nuevamente. Vamos a orar porque yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tu trabajo, quiero orar por tus situaciones. Si estás pasando una enfermedad, quiero orar por esa enfermedad. Si estás pasando por un desempleo, quiero orar por ese desempleo. Si estás pasando por una situación familiar difícil, pues déjame orar por ti, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a arrodillar nuestro corazón a Dios para entrar en comunión con el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre de la gloria, te damos muchas gracias primeramente, Señor, por el don de la vida, por el alimento, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por las familias. Gracias, Señor, por permitirnos vivir un año más. Gracias, Padre amado, por tantas cosas maravillosas que realmente no merecemos, Señor. Queremos pedirte perdón por cada una de nuestras ofensas y pecados cometidos contra ti, Señor. Hemos sido desobedientes, te hemos defraudado, por eso pedimos perdón. Y pedirte también que nos hagas dignos de estar delante de tu presencia, Padre amado. Señor, queremos agradarte. En este momento deseamos contemplarte, deseamos recibir tu palabra, Señor. Por eso te suplico en el nombre de Jesucristo que quites toda idea o todo concepto que tengamos ya en nuestra mente, Señor. Que tú puedas impresionar nuestra cabeza, que tú puedas impresionar nuestra vida, Señor. Que tú puedas impresionar nuestros corazones, Padre, en este momento. Quiero pedirte, Señor, por aquel hermano, aquel amigo que está viendo este video, que está enfermo, Señor. Guárdale, bendícele, pon tu mano sanadora sobre esa persona, Señor, para que de esta forma puedan honrarte y glorificarte y dar testimonio de tu poder. Si hay algún hermano, amigo que está desempleado, Señor, tú eres, Señor, el dador del trabajo y te suplico en el nombre de Cristo, Señor, que tú puedas ofrecerle un buen empleo para que esa persona también pueda honrarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesucristo te suplico, Señor, si hay un problema familiar, de pronto aquí están viendo personas que su hogar se está destruyendo, Señor. Danos fuerza, danos vitalidad, danos paciencia, Señor. Danos humildad para poder llevar estos problemas del hogar que el enemigo coloca, Señor, para destruir cada uno de tus hogares, Señor. Lucha con nosotros, Padre amado. Muchas gracias por escucharnos, Señor. En este momento deseamos contemplarte y deseamos recibir un mensaje de parte tuya. Por eso te pedimos que nos hables y que nos enseñes, porque todo lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, en este momento yo deseo poner sus mentes en un lugar muy especial. En este momento vamos a reflexionar en una escena, quizás una de las escenas más
impactantes que tiene la palabra de Dios. Es quizás una de las escenas más difíciles para la vida de Jesucristo. Cuando Él estaba a punto de cumplir su misión en la cruz del Calvario, antesito, allí se encontraba Él en el Getsemaní. Quiero que tu mente en este momento vaya directamente al Getsemaní. Por supuesto, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, para que así podamos entender cuál es el mensaje que Dios trae para ti en este momento. Acompáñame a la lectura bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 44. Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 44. Dice lo siguiente: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, y caían hasta la tierra. Muy bien, estamos presentando en el libro de Lucas, como les dije hace unos minutos, quizás la escena más impresionante de toda la vida de Cristo. Por supuesto, sacando a un lado la de su muerte, ¿no? Colgado allí en el madero. Pero esta era una de las escenas más importantes. A través de su ministerio, a través de su vida, Cristo tuvo que vencer tentaciones. Cristo tuvo que luchar para no caer en la tentación de Satanás. Luchó juntamente con su Padre. Él tenía una comunión íntima con su Padre. Él era uno con su Padre. Estudiaba las Escrituras, oraba, meditaba en la palabra de Dios y, por supuesto, predicaba el Evangelio. Su vida era una constante predicación. Su vida era una constante comunión con su Padre. Por eso, Él lograba vencer todas esas tentaciones tan terribles que el enemigo le presentaba al Redentor del mundo. Sin embargo, en este momento se le presentaba una tentación sumamente dura, sumamente importante. Si el diablo lograba hacer caer a Jesucristo en la tentación en el Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos, si Jesús caía en esta tentación, se perdía para siempre. Incluso la raza humana hubiese quedado sujeta al poder de Satanás para siempre. Por eso es tan importante esta escena que estamos meditando en el día de hoy. Dice que el Señor iba con sus discípulos y los dejó a un lado orando para que no entraran en tentación. Sin embargo, todos o la mayoría de nosotros conocemos esta historia, que los discípulos se quedaron dormidos, estaban cansados. No estuvieron velando y orando como el Señor se los había pedido. Sin embargo, el Señor iba a entrar en comunión con su Padre a través de la oración para Él terminar de agarrar las fuerzas para poder seguir adelante con el plan de la salvación, con lo que a Él le tocaba hacer. Me llama mucho la atención la oración que hizo Jesucristo en este momento. Yo quiero que tú la leas conmigo. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa era la que tenía que beber Jesucristo? Pero antes de responder esta pregunta, llega otra pregunta, que es la siguiente: ¿por qué Jesucristo hace esta oración? Resulta que en ese momento ya Jesucristo estaba preparándose para cumplir su cometido aquí en la tierra. Se estaba preparando para ya, porque ya estaba llegando la hora, estaba cerca.
¿Por qué él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa? Porque él estaba sintiendo la separación de su Padre con él. Recuerda que en su vida, él en muchas ocasiones decía que él era uno con el Padre y el Padre moraba en él. Así que en esta oportunidad, él estaba sintiendo esa gran separación del Padre con el Hijo. Porque estaba a punto de caer todos los pecados de la raza humana, desde Adán hasta el último hombre, sobre sí. Así que él tenía miedo en su humanidad de quedar separado por siempre de su Padre. Ahora, aquí nosotros podemos aprender algo. ¿Qué acciones, qué cosas nos llevan a nosotros a separarnos de nuestro Padre Celestial? ¿Qué cosas que nos gusta hacer, que nos gusta ver, que nos gusta escuchar, nos hace separarnos de la presencia del Padre? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Sabes que Jesucristo en su humanidad tenía miedo de quedar separado por siempre de su Padre? Por el pecado, por la oscuridad del pecado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú has sentido alguna vez miedo por quedar separado de Dios para siempre? ¿Has tenido miedo de quedar lejos de su Padre? Esto es para reflexionar. Jesucristo hace la siguiente oración. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras versiones dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto es importante analizarlo, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante? Porque Jesucristo estaba en un momento tan crucial, en un momento tan importante, en un momento tan significativo en la historia de la humanidad, que si Jesucristo desistía, que podía hacerlo, por supuesto que sí, si Cristo desistía de entregar su vida, de recibir todos los pecados del mundo, Él siendo inocente, si Él desistía de ese plan, entonces la condenación hubiese venido a todos los seres humanos. Pero sucede algo, que Satanás hubiese sido triunfador. Todo el mundo hubiese quedado sujeto para siempre al diablo. Así que el diablo se aprovecha de esta situación para tentarlo y le dice, no vale la pena que tú mueras, no vale la pena que tú estés entregando tu vida. Mira, uno de tus discípulos, uno de los que compartió contigo, te va a entregar. ¿Vale la pena morir por él? Y recuerda también que uno de tus discípulos más celosos te va a negar también. No vale la pena morir. No vale la pena semejante sacrificio, porque tu muerte no va a lograr nada. Así que Jesucristo oraba para no caer en tentación. Pero la oración de Jesucristo era, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Será que tú alguna vez has tenido una tentación tan grande como la de Jesucristo en este momento? ¿Será que tú has tenido una tentación con tanto peso, de gran magnitud como la de Jesucristo en este momento, para poder decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Esto es lo que yo quiero en el nombre de Jesucristo que aprendamos el día de hoy. Jesucristo estaba en un momento demasiado duro. Tanto así que comenzó a sudar sangre. Él sufrió de una condición llamada hematoidrosis. Esta condición médica que ha nombrado la ciencia como hematoidrosis, quiere decir que los vasos que están debajo del cuero cabelludo se revientan, sueltan la sangre y de esta forma
la sangre sale por los poros capilares y se mezcla con el sudor a tal punto que parece que estuviera sudando sangre. Pero no es eso. Es que la tensión, es que la agonía, el sufrimiento, la preocupación, la ansiedad es tan tremenda que los vasos que están debajo del cuero cabelludo se revientan y salen por los poros capilares. Y empieza a chorrear por toda su cabeza y toda su cara. A esta condición los médicos le han llamado hematoidrosis. Y curiosamente me puse a investigar y son muy pocas las personas que han sufrido, aparte de Jesucristo, de esta condición de sudar sangre. Y son personas que han estado al borde de la muerte, es decir, listos para enfrentar la silla eléctrica. Es decir, el miedo a la muerte los hace sudar sangre, hace que sus vasos que están debajo del cuero cabelludo se revienten y comience a chorrear la sangre. Esto sucede a las personas que están sometidas a grandes momentos de estrés, a grandes lapsos de ansiedad, de miedo intenso. Jesucristo tenía miedo de morir, aún sabiendo que ese era el propósito por el cual había venido. Sin embargo, Él escogió decirle a su Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa que Él tenía que beber? La muerte. Siendo inocente tenía que morir, y murió por ti y por mí. Yo quiero compartir contigo un texto que está en el Espíritu de Profecía, que está en el Deseado de todas las gentes, en la página 637, hablando de este tema. Mira cómo dice: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero con las potestades de las tinieblas. Tenía miedo de no poder soportar la crucifixión, de no poder soportar que le pegaran, que lo azotaran, que lo humillaran, que lo escupieran. Tenía miedo de eso Jesucristo. Por eso ora de esta forma. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Para el enemigo, si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Qué era lo que le estaba presentando Satanás a Jesucristo? No mueras. ¿Por qué? Porque si mueres por los pecados del mundo, te identificas con el mundo, entonces te vas a quedar separado para siempre de tu Padre. Eso era lo que le estaba presentando Satanás en la tentación. ¿Qué tentación tan dura, mis hermanos? ¿Qué tentación tan grande? Al parecer, Jesucristo tenía un panorama terrible enfrente de sus ojos. Le esperaban cosas penosas, le esperaba una muerte de cruz, le esperaba que lo escupieran, que le pegaran, que lo azotaran. Sin embargo, Él decidió hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque nos parece que somos infelices, porque nos parece que estamos mal, porque nos parece que no es lo que nosotros queremos? Mis hermanos queridos,
El Señor quiere decirte hoy, en todo lo que tú hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que pienses, no hagas tu voluntad, sino haz la voluntad de Dios. Pero es que estamos en una situación económica y me están ofreciendo un trabajo, pero hay que trabajar en sábado. Pero el Señor entiende. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que trabajes en sábado o que no trabajes? Que no trabajes. Entonces, ¿está dura la situación? Sí. ¿Tienes hijos que alimentar? Sí. Pero el Señor oró de la siguiente forma: Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Es decir, si quieres no me dejes vivir esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué lindo sería que todos nosotros pudiésemos decir lo mismo. Qué lindo sería que en este año 2025 usted pudiera sujetar su voluntad a la voluntad de Cristo. No importa lo que esté pasando, no importa cuán feo, cuán terrible se vea el futuro, nosotros podamos decir, no se haga como yo quiero, sino como tú. Voy a leer otra cita y con esto finalizo. El deseado de todas las gentes, página 641, dice lo siguiente: había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada para el hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Qué lindo, mis hermanos. Jesucristo podía salvarse. Jesucristo podía decidir que nosotros recibiéramos la penalidad de nuestro pecado, porque Él no tenía culpa alguna de pecado. Tú y yo sí. Sin embargo, prefirió hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, prefirió ir a la cruz del Calvario. Sin embargo, prefirió morir. Prefirió que lo escupieran. Prefirió que le pegaran, que lo azotaran, que lo humillaran, que lo ultrajaran. Sin embargo, prefirió ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo espero que esta reflexión haya sido de valor para tu vida espiritual. Espero que haya sido de crecimiento para tu vida. Y espero que Dios te acompañe, que Dios te bendiga en este año 2025, que podamos comenzar el año sujetando nuestra vida a la voluntad de Dios. Y que en todas las pruebas, que en todas las dificultades, nosotros podamos decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Por favor, comparte este mensaje con muchas personas y que Dios le guarde y le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.